Yo les aviso, estoy viendo en redes sociales y todavía estamos... Sí, ojo que va como con 10 segundos de desfase, pero te aviso en serio. Dame un segundo, por favor. Dejémoslo que termine este y vamos. Te informo por WhatsApp. Ok. Maca, por si acaso, son, como dice Fuad, son 10 segundos de fase aproximadamente. ¿Sí? Cuando diga el vamos, tú cuentas hasta 10 y parte. Súper. Las cosas de la televisión. Sí. Acción. Me corrige Fuad, que hay que ir al tiro nomás. Cuando diga vamos, hay que ir al tiro nomás, porque ya se arregló el tema de fase. Ah, ya. Sí, dale Macarena, vamos ahora al tiro en 5 segundos. Ok, hola. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad, a la actividad inaugural del Seminario de Salud Mental. Estamos muy contentos de que hayan asistido y de estar iniciando esta actividad con este primer invitado que accedió muy amablemente a compartir con nosotros. Así que les doy la bienvenida a todos los estudiantes, a todos los asistentes y bueno, también les presento a nuestro relator invitado, a Claudio Araya. Él es psicólogo, es doctor en investigación en psicoterapia, también es docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, es magíster en psicología clínica, instructor de mindfulness por el programa de reducción del estrés basado en mindfulness y el Mindfulness Self-Compassion. Y es autor del libro Humanidad Compartida. ¿Sí? Él va a estar a cargo de esta primera charla denominada Autocompasión para el autocuidado. ¿Sí? Antes de comenzar, Claudio, quiero informarles a los asistentes que van a estar todos silenciados para esta actividad, que esta actividad la vamos a estar grabando para poder compartirla después por otras plataformas de la universidad y que en el chat ya está disponible la lista de asistencia para que todos puedan completarla. Así que ahora sí damos la bienvenida. Gracias, Claudio, por estar acá y tienes la palabra para comenzar tu presentación. Bueno, Macarena, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, genial. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación. Para mí es un tremendo honor estar aquí con ustedes. Bueno, una de las cosas impensadas de la pandemia, ¿no? Es que podemos estar conectados a kilómetros de distancia y pareciera como que no fuera tan lejos. ¿A qué le llaman distancia? Se preguntaba Atahualpa Yupanqui. Me acordé de eso. Y nada, muy contento y muy agradecido de poder estar con ustedes, de poder conectar a pesar de la distancia geográfica. Y en especial agradecer la invitación que me han hecho de poder estar aquí en esta primera presentación. Y quisiera, bueno, primero que todo, así como Macarena decía, presentarme. Yo soy Claudio, trabajo hace muchos años en el ámbito del bienestar, eh, soy investigador y, y nada, quisiera como comentarles desde dónde me gustaría compartirles hoy lo que quiero compartirles. El título de la canción, el título de lo que quisiera hablarles hoy es Autocompasión para el autocuidado. Y creo que puede ser interesante como antes de partir propiamente tal con la presentación, contarles que este tema me parece muy relevante. Ya el tema del autocuidado para todos nosotros es relevante. En, Justo sonó una alarma aquí en mi casa. Y bueno, el autocuidado es importante para todos, sea donde sea
que estemos, y más aún en las circunstancias en las cuales estamos todos, ¿no? Una situación de crisis sanitaria, de pandemia. Y en esto estamos en igualdad de condiciones. Entonces yo quisiera hoy día invitarles a hablar desde la investigación, por un lado, por otro lado también desde la clínica, y desde la importancia que tiene desarrollar algunas habilidades, en particular la autocompasión. Vamos a ver de qué se trata la autocompasión. Puede ser que tú ya tengas una idea de qué se te viene a la cabeza con autocompasión. Vamos a ver que no tiene que ver con la lástima, no tiene que ver con pobrecito a mí, sino que tiene que ver con tratarme con el mismo cuidado y cariño como yo trataría a un buen amigo o una buena amiga. Y eso creo que es importante en cualquier momento, pero más importante aún cuando estamos pasando un momento difícil. Como tratarnos bien a nosotros mismos. Y esto es algo que podemos saber, pero que no necesariamente ponemos en práctica. Entonces, quisiera invitarles a explorar un poquito estos temas durante esta mañana. Quizás, Macarena, en algún momento si hay alguna posibilidad hacia el final de que las personas puedan dejar algún comentario o pregunta, podemos dejar un tiempo hacia el final, si te parece. Sí, de todas maneras al final podemos dar la posibilidad incluso de que pregunten, abran sus micrófonos o compartan sus dudas por el chat y se da esa instancia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces yo les voy a compartir pantalla, a ver si me resulta. En la esquina superior derecha, al lado de abandonar, está el símbolo de compartir contenido. Perfecto. ¿Ahí se está viendo? Sí, se está viendo ya tu PPT. Genial. Bueno, yo voy a estar mostrándoles esto. Como voy a estar mostrándoles esto, no voy a poder verles. Pero ahí, Macarena, tú te pido cualquier cosa, me avises. Sí, por supuesto. Genial. ¿Ampliaste la pantalla de tu PPT? Uh-huh. Sí, Sí. porque nos aparece todavía con las diapos, con las láminas a la izquierda, no completa, no en pantalla completa, digamos. Perfecto. No sé muy bien porque la amplié, pero solo se ve, yo la veo entera, pero parece que ustedes la ven con los bordes, como aquí al borde izquierdo, ¿no? Mira, quizás puedes dejar de compartir y compartir como modo escritorio. Cuando pones compartir, te aparecen varias opciones y una de esas es escritorio. Y ahí nosotros podemos ver tal cual tu escritorio. Cuando A pones ver, compartir. escritorio, a ver, ahí sí. No, a ver, espera. Ahí sí, sí, perfecto, súper. Ahí Ahora vemos se ve. tu lámina por completo. Genial, No, vale. yo estoy aquí al tanto de cualquier cosa para avisarte. Súper, excelente, gracias. Genial, eso me da tranquilidad también porque así vamos conversando y si hay alguna cosa que no se entienda o no se escuche o lo que sea, lo podemos ir resolviendo en el camino. Bueno, este es el título de la canción, Autocompasión para el autocuidado. Y la invitación que yo quisiera hacerles es a tener presente tres temas durante esta presentación. Son temas que están relacionados entre sí y voy a tratar de ir al punto en cada uno de ellos. El primero es compasión y cuidado. ¿Por qué son relevantes? Que tiene que ver un poco con fundamentar la temática de la compasión. Vamos a ver de qué se trata y por qué es importante para todos los seres humanos. Somos seres, vamos a ver que necesitamos el cuidado y necesitamos la compasión como un aspecto fundamental de nuestra experiencia. Luego, la invitación es a que hablemos un poquito sobre autocompasión, de qué se trata, cómo entenderla, y terminar con el tema de la humanidad compartida, que es una parte de la autocompasión, pero que es una puerta de entrada a, como lo pongo ahí, a rehumanizar lo humano.
Y la humanidad compartida tiene que ver con, bueno, con que todos nosotros como seres humanos compartimos algunas características y cualidades comunes. Entonces, bueno, vamos a ir explorando estos 3 temas. Por supuesto, no sé, uno podría estar horas en cada uno de ellos, así que voy a tratar de ir al grano, al punto en cada uno de estos 3 temas para que nos alcance a ver lo central en el tiempo que tenemos. Y si por favor tienen alguna inquietud, duda, si la pueden escribir, y al final espero que tengamos unos minutos para conversarlas. Entonces, les quiero mostrar esta imagen. Es una caligrafía de un hogar. Es un refugio. Y se los quiero compartir porque no sé si será igual para ustedes, pero para mí la idea de autocuidado implica, o se me hace presente la metáfora de volver a casa, de volver al propio hogar, ¿sí? Como volver a un refugio donde uno se siente cómodo o cómoda. Es una sensación sentida, ¿no? Es sentirnos seguros o seguras. Y esto, por supuesto, no es un refugio concreto, sino que es como un refugio psicológico o una sensación en la que nos podemos sentir habitados. Y, no sé, todos seguro en algún momento nos hemos sentido así. Y los hemos sentido que estamos en casa. Por supuesto, a veces se nos olvida, se nos pierde ese refugio, pero todos tenemos la capacidad de volver a él. Y creo que en un sentido profundo, cuando hablamos de autocuidado, nos estamos refiriendo no a hacer una actividad de autocuidado, que está muy bien, pero que en un sentido muy profundo el autocuidado tiene que ver con el cuidado del ser, dice Heidegger, con volver al propio hogar, ¿no? Y a mí me gustaría acercarme un poquito a eso con la presentación de hoy, eh, como conectar con esa dimensión del cuidado hacia uno mismo. Entonces, primer tema, compasión y autocompasión. Les voy a mostrar estas imágenes y me gustaría preguntarles, no para que me contesten, sino para que vean ustedes mismos qué les pasa al ver estas imágenes. ¿Qué sensaciones les generan? Fíjense. A mí, por lo menos, me genera una sensación de cuidado, de querer abrazar, ¿no? En ningún caso de dañar. Y probablemente surge una sensación muy espontánea de querer abrazar o de querer cuidar. Y esto es un aspecto nuclear del cuidado, que todos los seres humanos, y en realidad los mamíferos, no solo los seres humanos, tenemos esta inclinación al cuidado, que es muy primaria. Muy primaria. Hoy día los científicos están redescubriendo la importancia y lo básico que es este cuidado. De hecho, voy a decir algo que, no sé, puede ser muy obvio, pero de tan obvio se nos olvida. Ninguno de los que está aquí hoy escuchando, viendo, estaría aquí si no fuera por el cuidado esmerado de alguien por mucho tiempo, por muchos años incluso. Tus cuidadores, tus padres, tus abuelos, sea quien sea, hubo alguien en tu historia que te cuidó y te cuidó mucho, ¿no? Porque los seres humanos, vamos a ver, somos de los seres más vulnerables en la naturaleza. Nacemos prematuramente en algún sentido y tenemos que seguir desarrollándonos fuera del vientre materno. A diferencia de otros animales que nacen más maduros biológicamente. Entonces, quiero comentarles un poquito sobre la compasión, cómo entender la compasión, a qué se refiere, a qué me refiero cuando hablo de compasión.
Esto es la antesala para luego hablar de autocompasión. Aquí hay un par de aspectos importantes. Hay una definición de un psicólogo inglés, Paul Gilbert, psicólogo evolutivo, que dice que la compasión es la profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y del de otros seres vivientes, junto con el deseo y el esfuerzo de aliviarlo. Fíjense que aquí hay dos aspectos importantes. Uno, ser consciente del sufrimiento, que los seres humanos estamos expuestos al sufrimiento. Y también el deseo, el esfuerzo por aliviar ese sufrimiento. Son las dos cosas. Por un lado, la conciencia del sufrimiento y por otro lado, el deseo, el anhelo y los esfuerzos concretos por aliviarlo. Y esta capacidad es una capacidad que está enraizada en nuestra biología. Todos nosotros tenemos la capacidad de tener y sentir compasión, tal como está definido aquí. Y lo que les mencionaba antes, ¿no? Los seres humanos somos vulnerables en un sentido biológico. Aquí hay una cita de Brené Brown, que es una investigadora norteamericana, que plantea algo muy interesante, ¿no? Que somos vulnerables y que tenemos la capacidad de desarrollar el coraje para ser vulnerables. En realidad, si lo pensamos bien, reconocer nuestra vulnerabilidad y cuidar de ella requiere mucho coraje. Es más fácil ocultarla, negarla. Y Brené Brown dice, sé que la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo, pero también es el lugar donde nace la dicha, la creatividad, la pertenencia y el amor. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión y la ruta de acceso al sentimiento de dignidad. Entonces, como primer hito, diría yo que es clave reconocer que somos vulnerables, por lo tanto necesitamos cuidado, en vez de negar nuestra vulnerabilidad. Y sin duda, muchas veces nuestra cultura promueve no ocultar o negar esta vulnerabilidad. Y a propósito de nuestra cultura, nuestra manera de pensar ha estado fuertemente influenciada por algunos pensadores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Freud, en Darwin, no sé, los economistas pensarán en John Stuart Mill, como pensadores que han moldeado un poco la visión moderna. Y bueno, no sé qué se les venga a la mente con Darwin, pero no sé, la primera impresión es que uno piensa como en la supervivencia el más fuerte, ¿no? Y en la evolución de las especies. Y uno se hace una idea de como que el ser humano tiene que estar en una continua lucha y competencia. Pero quiero mostrarles una cita de Darwin que muestra algo diferente. No la voy a leer completa, pero dice, en letras azules, dice, aquellas comunidades que incluyen el mayor número de miembros con más compasión habrían florecido mejor y criado el mayor número de retoños. Esto es un fragmento de El origen del hombre y la selección en relación al sexo, un texto de 1871. ¿Y por qué pongo este texto? Porque el mismo Darwin reconocía la importancia de la compasión para la supervivencia, de la compasión y del cuidado, porque sin ella no podemos sobrevivir ni como especies ni como individuos. Entonces esto es muy importante, porque se nos olvida, ¿no? Tenemos más bien el paradigma muchas veces de la competencia y la lucha, pero la cooperación es fundamental. De hecho, quisiera decirles que Darwin nunca habló de la supervivencia del más fuerte. Él usa el término la supervivencia del más apto. Y apto no es lo mismo que fuerte, ¿no? Apto implica una serie de habilidades, dentro de las cuales está el cuidado. Entonces estoy como diciendo esto para quizás cuestionar la visión
tradicional que tenemos sobre el cuidado. Y los seres humanos somos seres muy complejos en realidad. No nos podemos guiar por una sola regla o por una sola ley, sino que somos seres muy contradictorios, muy complejos. Nuestra mente es muy compleja. Y el autor que les comentaba antes, Paul Gilbert, plantea la hipótesis de que los seres humanos tenemos 3 sistemas de regulación emocional. No solo uno, no es solo lucha o huida, sino que en realidad tenemos 3. Tenemos el sistema de lucha-huida, el sistema rojo, de amenaza y búsqueda de seguridad, donde aparecen emociones como la rabia, el miedo, la ansiedad, se activan la serotonina, y este sistema es muy importante para la supervivencia, ¿no? Si me ataca un animal salvaje, no puedo proponerme a abrazarlo, ¿no? Necesito huir. Y nuestro cuerpo, nuestra biología está preparado para eso, pero está preparado para hacerlo en momentos breves y cortos, ¿no? Si no, el cuerpo se estresa. También tenemos el sistema de vitalidad y excitación, que sería el sistema azul, que es el que nos hace levantarnos en la mañana, no sé, levantarte a estudiar, a leer o buscar conseguir algo, una meta. Aquí se activa, por ejemplo, la dopamina. Si, por ejemplo, el sistema azul está alterado, uno se puede sentir deprimido, por ejemplo, ¿no? La dopamina, por ejemplo, actúa sobre el sistema de activación, de excitación y vitalidad. De hecho, los antidepresivos, muchos de ellos son inhibidores de la dopamina, de la recaptación de la dopamina, porque nuestro cuerpo está preparado o para activarse o para bajar su intensidad. Bueno, es súper, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. Y por último tenemos el sistema verde, el sistema del vínculo y la amabilidad. Y esto es muy importante porque nuestro cuerpo también está preparado para la conexión y para el bienestar, para el descanso. Tenemos una serie de órganos y de neuronas y neurohormonas que nos preparan para cuidarnos y para descansar y para sentir disfrute. No solo tenemos que traerlo de afuera, nuestro cuerpo mismo tiene opiáceos, por ejemplo, naturales, y tiene la oxitocina, que es una hormona que se secreta cuando tú sientes apego, por ejemplo. Por ejemplo, altos niveles de oxitocina se generan, por ejemplo, cuando un bebé nace y la madre se conecta con el bebé. Pero no solamente ahí, también en otros momentos. ¿Por qué les cuento esto? Porque los seres humanos, podríamos decir, tenemos estos 3 sistemas andando. El rojo, el azul y el verde. La pregunta es, ¿cuál es el sistema que más riegas? ¿Cuál es el sistema que más incentivas, más alimentas? Y también la pregunta es, nuestra cultura, nuestro contexto, ¿cuál de estos sistemas es el que está activando más? Una cosa muy valiosa es que el sistema verde permite regular los otros 2. Es decir, cuando activamos el sistema verde de vínculo y amabilidad, el sistema rojo baja y el sistema azul se regula. Por eso es tan importante cultivar el cuidado, el vínculo y la amabilidad. Entonces, les quiero mostrar un video, vamos a ver si es que se logra escuchar. Si no se escucha, no pasa nada, porque no es fundamental. Esta es una investigación que se está haciendo en Alemania, un grupo de investigadores muy de punta, que investigan las conductas prosociales en niños pequeños. Y contrariamente a lo que uno ha escuchado, no sé, de que el niño es súper egoísta o solo se preocupa de sí mismo, aquí este estudio está mostrando que esta capacidad de vínculo, de cuidado y de ver al otro es muy primaria. Muy primaria. Hay estudios incluso con niños de menos de 1 año que muestran esto.
Aquí aparecen niños como de 1 año y medio. Y fíjense lo que pasa. A ver si puedo mostrarles este videito. Bueno, ese era el video. No sé si se escuchó o no. Se escuchó muy poquito, pero al menos en mi pantalla se pegó un poco, no pude ver todo por completo. No sé si los demás les habrá pasado. Ah, puede ser. Sí, un Se pe- poco. La verdad se escuchó, pero se pegó un poco. Sí, Podemos igual verlo de puedes nuevo. contar un poquito. O, claro, pongámoslo de nuevo a ver si funciona mejor. Vale, son 30 segundos, así que no pasa nada. Veamos si funciona. De nuevo. Ahí, Y ahora Sí, audio se entiende perfecto la idea. Sí, buenísimo. Ahora sí. Genial, qué bueno. Valía la pena, ¿no? Repetirlo y ir con lentitud. Genial. Bueno, es un video muy bonito, ¿no? Porque muestra cómo un niño, sin que le den ninguna instrucción, eh, se da cuenta de lo que otro necesita y va y lo ayuda. Y esto es una conducta espontánea al ver al otro que necesita ayuda. Entonces, es interesante porque, no sé, por lo menos a mí me hace pensar que tenemos estas semillas de cuidado muy, muy básicas, ¿no? No solo aprendemos a cuidar, que también lo hacemos cuando somos adultos. Cuando niños, naturalmente tenemos estas semillas dentro nuestro. Entonces, el tema es cómo hacerlas crecer, florecer. Y una cosa que me parece súper importante reconocer, esto a mí me sorprendió en un estudio, es que los seres humanos somos o sea, estamos desarrollándonos toda la vida, estamos creciendo toda la vida, pero más es muy crítico el periodo de la niñez y hasta los 20 años, por ejemplo. Este es un estudio que muestra que nuestro cerebro termina de madurar recién alrededor de los 20 años. Es decir, toda nuestra infancia, nuestro cerebro está construyéndose, está generando neuronas, realmente se sabe hoy día que generamos neuronas, generamos conexiones neuronales. Entonces, por esto también es tan importante el cuidado. Y nuestro cerebro es complejo. Tenemos este cerebro, esta es una simplificación, pero tenemos este cerebro triuno, que tenemos un cerebro reptiliano que nos permite nuestras funciones básicas, como estar en vigilia, respirar. Tenemos un sistema límbico que compartimos con los mamíferos y ahí están alojadas gran parte de nuestras emociones, la rabia, el miedo, la ansiedad. Y tenemos también el neocórtex, que en los seres humanos es más grande que en casi todos los animales. Y este neocórtex es el que le agrega mucha complejidad a la experiencia. Este neocórtex nos hace preocuparnos por cosas que todavía no ocurren, y la corteza prefrontal juega un rol un poco de mediador entre el sistema límbico y el neocórtex. ¿Por qué pongo esto? Porque los seres humanos venimos con este cerebro, no elegimos traerlo, pero sí elegimos cómo relacionarnos con él, con nuestra mente y con nuestro cerebro. A mí me gusta ponerlo así, tú no eliges venir con 2 manos, con 10 dedos, tú no elegiste el rostro que tienes, viene por tu herencia genética,
y tampoco elegimos nuestro cerebro, pero sí tenemos una gran responsabilidad al relacionarnos de un modo más amable con él. Otro videito, a ver si nos funciona, también es muy breve, sobre la importancia de la vulnerabilidad y el... Pero muy bien, Claudio. Qué bueno, se escuchó y se vio, ¿sí? Sí, muy bonito por lo demás. Sí, muy bonito este video, ¿no? Aparece la empatía en un niño muy pequeño, ¿no? Al ver a este niño que necesitaba también el chupete. Entonces, un poco a modo de síntesis de esta primera parte, ya vamos a ir a la autocompasión. Me parece a mí muy valioso poder recalcar que compasión no es sinónimo de empatía, aunque la incluye, ¿no? Empatía incluye ponerse en los zapatos de otro, pero la compasión le agrega la capacidad de buscar aliviar el sufrimiento. No sé, los psicólogos sabemos mucho o nos estudiamos mucho sobre empatía y sabemos lo importante que es, pero no basta la empatía, porque si uno se queda solo con la empatía, corre el riesgo de sobreidentificarse y también estresarse. Vamos a ver ahora un poquito la diferencia entre empatía y compasión. Y la compasión tampoco es lástima, ¿no? Porque la lástima, el pobrecito, genera una diferencia entre el que da la lástima y el que recibe la lástima. En cambio, la compasión se basa en que al otro y a mí mismo nos pueden pasar las mismas cosas, por lo tanto yo reconozco nuestra humanidad compartida y desde ahí actúo. Entonces, en ese sentido es distinto a la lástima. No me voy a detener mucho en este punto, pero hay investigaciones que muestran la diferencia entre empatía y compasión. Obviamente la empatía es la puerta de entrada a la compasión, pero la empatía puede llevarte al distrés empático o puede llevarte a la compasión. Por eso es tan importante no solo entrenarnos en empatía, sobre todo para los psicólogos, lo digo, y a los trabajadores sociales, enfermeras, sino que es importante entrenarnos en la capacidad de aliviar sufrimiento también, en la habilidad compasiva. Incluso, y esto es muy revolucionario, esto es de hace unos pocos años, hay áreas del cerebro distintas que se activan en la empatía y la compasión. De hecho, cuando esto se hace con grupos experimentales y grupo control, en entrenamiento de empatía y compasión, y se ve que en la empatía se activan áreas asociadas al sufrimiento y al dolor, porque uno empieza a resonar con el otro, y en la compasión se activan áreas cerebrales asociadas también al disfrute y al alivio. Y esto es muy importante, porque si uno no le agrega esto, la empatía se queda un poco coja. Entonces, quisiera decir que los seres humanos venimos con esta capacidad, pero venimos, voy a decirlo un poco coloquialmente, perdonen, venimos con el paquete básico, ¿no? Venimos con la capacidad natural básica de ser compasivos con nuestros seres queridos, las personas que nos caen bien, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de ampliar estos círculos de compasión, ampliarlos hacia los desconocidos, hacia las personas neutras, incluso hacia las personas que tenemos con ellos alguna dificultad, hacia la humanidad completa, incluso hacia los seres sintientes. Pero esto requiere práctica, requiere ampliar el paquete básico. Y eso se puede hacer, y eso es una buena noticia, ¿no? Pero hay que partir por casa, hay que partir por la compasión hacia los seres queridos y por la autocompasión, que a veces paradojalmente nos cuesta más, ¿no?
nos es más fácil a veces cuidar a otros que cuidar y ser compasivos con nosotros mismos. De hecho, en Occidente podemos ser muy duros con nosotros mismos, porque hay un discurso de autoexigencia, bueno, ¿para qué les voy a contar? ¿No? Somos todos hijos de la misma cultura, un poco, ¿no? Entonces, esto me lleva a la segunda tópica, que es autocompasión. Vamos en 2 de 3, ¿no? Autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Me gusta mucho esta imagen porque refleja un poco el espíritu de la autocompasión y significa tratarnos bien. No es tratarnos con algodones o tratarnos como que no hay problema nunca. Solo significa tratarnos bien. Tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a una buena amiga o a un buen amigo. Porque nos podemos relacionar así o así. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué predomina en mi relación conmigo mismo? Si predomina la exigencia, la autocrítica, o predomina el cuidado. Y podemos ser muy duros con nosotros mismos en nuestros discursos internos, ¿no? Y además, agréguenle que la autoexigencia tiene buena fama, ¿no? Como que ser autoexigente es bueno para que te vaya bien. Incluso uno puede llegar a pensar, bueno, si no soy exigente conmigo mismo, me va a ir muy mal en la vida. En cambio, si soy autocompasivo, como que lo tengo asociado como a sentarme en el sofá y ver series todo el día, ¿no? Caricaturescamente. Pero en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, o sea, la autocompasión implica cuidarme, y cuidarme significa también hacer cosas, también activarme, pero no desde el miedo, no desde la crítica. Lo voy a decir muy en simple como lo aprendí yo. Yo me haría esta pregunta: ¿cuál es la emoción que está detrás de la autocrítica? ¿Qué mueve la autocrítica? ¿Cuál es el motor? Si nos preguntamos en serio eso, muchas veces lo que está atrás es miedo. Miedo, ¿no? Miedo a que otro me critique antes que yo. Entonces prefiero criticarme a mí mismo antes. Pero me hago un flaco favor al hacer eso. En cambio, en la autocompasión lo que está detrás es brindarme lo que necesito. Si yo tuviera que resumir esto en una palabra o en una pregunta, que me gustaría quizás que te pudieras llevar para quizás después de esta presentación te quedes, es esta pregunta, esta es la pregunta nuclear. ¿Qué necesito? ¿Qué realmente necesito? Esa es la pregunta de la autocompasión. Y fíjate que necesitamos cosas distintas en distintos momentos. A veces necesitamos descansar, a veces necesitamos conectar con otros, a veces necesitamos estar un poco más solos. Pero lo clave, más allá de partir, es que nos podamos hacer esta pregunta y hacérnosla en serio. ¿Qué necesito? Porque esa es la pregunta también del autocuidado. ¿Qué me puedo brindar a mí mismo o a mí misma en este momento? Bueno, hay una investigadora que se llama Kristin Neff, que es una de las principales investigadoras en este tema desde el año 2003 en adelante, y ella dice que la autocompasión tiene 3 dimensiones. Y se las menciono porque las podemos reconocer también en nuestra propia experiencia. La primera dimensión es la dimensión de mindfulness, que quiere decir aquí darme cuenta qué es lo que necesito. O darme cuenta de cómo estoy.
porque si ni siquiera me doy cuenta, no puedo ser compasivo conmigo mismo, no puedo cuidarme, ¿no? El primer paso es preguntarme, bueno, ¿cómo estoy? Y observar cómo estoy. El segundo paso es la bondad hacia uno mismo, que es, al darme cuenta de cómo estoy, tratarme bien. En vez de agregarle crítica y juicio, tratarme bien, tal como trataría a un buen amigo o a una buena amiga. Y la tercera dimensión es la humanidad compartida, que es tocar esto, probablemente todos lo hemos hecho, tocar esto de que en el fondo no somos diferentes unos de otros, que estamos todos en el mismo saco, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Somos parte de una misma familia, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de que somos hermanos de especie, en realidad, los seres humanos. Y como hermanos de especie tenemos muchas semejanzas, ¿no? Más o menos nos pasan las mismas cosas, las mismas emociones, los mismos temores, sentimos vergüenza más o menos ante las mismas cosas. El problema es que a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, pero si le comento al del lado, probablemente el del lado me va a decir, oye, a mí también me ha pasado eso. Y cuando eso ocurre, conectamos desde nuestra humanidad compartida. Y tiene esto sus antónimos, ¿no? El antónimo de mindfulness es estar sobreidentificado. El antónimo o el contrario de la bondad hacia uno mismo es enjuiciarse duramente hacia uno mismo. Y el antónimo de la humanidad compartida es sentirse aislado, separado del resto. Y eso es la ilusión realmente, sentirnos aislados, porque somos muy interdependientes. Somos seres sociales, profundamente. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que resume muy, muy bien el espíritu de la autocompasión. Y se las comparto porque creo que puede ser también una frase que les ayude en el día a día, especialmente en momentos de dificultad. Especialmente cuando están pasando un momento duro, uno puede recordar esta frase que tiene los tres aspectos de la autocompasión. Tiene mindfulness, tiene bondad hacia uno mismo y tiene humanidad compartida. Y la frase es esta, dice, este es un momento de sufrimiento. Digo eso cuando esté efectivamente viviendo un momento así, no en cualquier momento. Digo, ay, esto que me está pasando es un momento duro, este es un momento de sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Puedo ser amable conmigo en este momento y puedo ofrecerme el cariño y el cuidado que necesito. Puede ser una especie como de mantra, ¿no? Este es un momento de sufrimiento, ahí está mindfulness, me doy cuenta de lo que me está pasando. El sufrimiento es parte de la vida. Esto que me pasa es parte de la humanidad compartida. Me pasa a mí, pero también le pasa a los otros. Y puedo ser bondadoso, amable, o usa la palabra que tú necesites, pero puedo tratarme bien en este momento, en vez de enjuiciarme o agregarle más leña al fuego. Y esta frase yo lo he visto en pacientes, lo he visto en talleres, lo he visto conmigo mismo, puede ser muy aliviadora, porque me permite no agregarle más sufrimiento a lo que ya estoy viviendo. Es una frase de autocompasión y de autocuidado. Entonces, y para ir cerrando esta parte de autocompasión, autocompasión no es lástima, no es decir pobrecito de mí, porque ahí también genera una brecha entre el que da la compasión y el que la recibe. Autocompasión no es autoindulgencia, no es quedarme todo el día viendo series y que nada me importe. Al contrario, la autocompasión es que me importen las cosas, me importa la vida. Y hago las cosas desde el gusto, no desde el miedo. Y en la autoindulgencia hay como un soltar, pero un dejar, como que nada me importa. Hay un desinterés. La autocompasión tampoco es autoestima. Esto da para mucho, ¿no? Quizás necesitaríamos un seminario para hablar de la diferencia entre la autocompasión y la autoestima. La autoestima tiene buena fama también y en algún sentido es muy buena,
¿no? Pero el problema de la autoestima, como conceptualmente, es que, bueno, la palabra es estima, significa medir, ¿verdad? Y el problema ocurre es que con la autoestima, es que la autoestima yo me estoy comparando con el resto o conmigo mismo. Tengo una alta autoestima, una baja autoestima, pero la base está la comparación. Y en la comparación está la separación con el otro. En cambio, en la autocompasión a la base está la humanidad compartida, no la comparación con el otro. Y eso hace una diferencia significativa. De hecho, mucha investigación muestra que los mismos efectos positivos de la alta autoestima también la tiene la alta autocompasión. Y no tiene tanto los efectos negativos, porque la autoestima alta, por ejemplo, también tiene algunos efectos negativos. La investigación ha mostrado, por ejemplo, que gente con una autoestima muy alta tiende a separarse del resto, tiende a aislarse. Entonces, bueno, se los digo también para deconstruir un poco la idea de autoestima que tenemos. Y tampoco la autocompasión es egoísmo, porque no se trata de que sea solo para mí, sino que también quiero que también quiero que le vaya bien a todos los demás. Por lo tanto, no es autocentrada. Entonces, bueno, esta parte me la voy a saltar un poquito por tiempo y porque habla como con más detalle de la investigación, pero hay mucha investigación reciente en autocompasión, aunque es un tema nuevo realmente. La investigación partió, no sé, por ahí por el 2010 con mayor fuerza, tal como aparece en esta gráfica. Por lo tanto, es un tema que está en desarrollo y cada vez hay más investigación en distintos contextos sobre los efectos positivos de la autocompasión. Y voy a nombrar solo algunos para ir cerrando esta parte. Se sabe que la autocompasión reduce los niveles de estrés, disminuye la ansiedad y los síntomas de depresión, genera una mayor sensación de satisfacción y felicidad subjetiva. Las personas más autocompasivas también tienen una menor, comillas, rumiación mental, le dan menos vuelta a las cosas. Hoy día se sabe que, por ejemplo, la depresión o los estados de ánimo bajos, la rumiación mental, los pensamientos son tremendamente influyentes, ¿no? No sé si han escuchado esta frase, yo me acuerdo de un paciente que me decía, estoy bien, pero ya se me va a pasar, ¿no? Es como que el pensamiento rumiante hace que a uno le cueste salir del estado anímico negativo. Las personas con mayor autocompasión también tienen mayor claridad de sentimientos y mayor habilidad de reportar sus estados de ánimo, mayor conexión social y relaciones interpersonales, y también promueven el cuidado personal. Es decir, la autocompasión está asociada a conductas y hábitos saludables como comer mejor, apegarse a la dieta, reducir el hábito de fumar y hacer más ejercicios. Si a alguien le interesa esta investigación, yo encantado de compartirla. Y voy a dejar mi mail también para estar en contacto con quien le interese. Esta parte me la voy a saltar porque refleja como una aplicación de autocompasión en Chile. La voy a mencionar rápidamente. Yo hice mi tesis de doctorado en este tema y aplicamos un taller de mindfulness y autocompasión con mujeres en contexto de vulnerabilidad psicosocial y vimos que, aquí están los artículos que han salido de esto, bajaban los niveles de ansiedad y depresión luego de concluir el taller y se mantenía esto luego de 6 meses en comparación con el grupo control. Entonces, tuvo un efecto bastante significativo cultivar sistemáticamente la autocompasión, incluso hasta 6 meses después de haber hecho el taller. Entonces eso es muy interesante. Las personas quedaban con algunas prácticas que les servían. Bueno, y el último tema. Tercer tema, humanidad compartida. Y aquí me voy a detener y voy a ir cerrando. La humanidad compartida es uno de los aspectos fundamentales de la autocompasión, como lo vimos antes. Y creo que hoy día, en el contexto en el cual estamos, es más importante que nunca.
Y curiosamente, también es un tema muy poco desarrollado, muy poco investigado. Entonces les voy a compartir algunas cosas sobre la humanidad compartida. La humanidad compartida, en esencia, la idea es que poder reconocer aquellas cosas que tenemos en común los seres humanos. Porque somos muy semejantes, a pesar de lo que creemos, a pesar de que a veces le damos más énfasis a las diferencias. ¿Y qué compartimos? Algunas cosas que compartimos los seres humanos, todos, ustedes, yo, los que están más lejos, nuestros familiares, incluso los desconocidos que viven al otro lugar del mundo. Todos somos seres emergentes en el flujo de la vida, somos seres sensibles, todos y todas estamos expuestos al dolor, la enfermedad y la muerte. Somos seres relacionales, sociales. Anhelamos estar libres de sufrimiento y tener una buena vida, aunque no dependa completamente de nosotros conseguirlo, pero todos tenemos esa intención. Y además son relevantes los momentos de encuentro y conexión. Esto es para todos igual. Y creo que vale la pena recordar esto, ¿no? Porque se nos olvida. Kristin Neff dice que la humanidad compartida es la capacidad de entender que nuestra experiencia humana forma parte de una experiencia más amplia, compartida por otros, en lugar de verlo como experiencias separadas o individuales. O sea, esto que tú vives, lo vives tú, pero también es parte del repertorio de nuestra humanidad. Y Sieb Sturman, un historiador que ha sido de los pocos que ha investigado y escrito sobre este tema, dice que a pesar de las diferencias, los seres humanos son, yo diría, somos inequívocamente iguales. Tenemos más en común de lo que creemos. Y quisiera mostrarles un video, este es un poquito más largo, dura como 3 minutos. Voy a ver si puedo ponerlo y que se escuche. Tiene subtítulo, pero refleja muy bien el espíritu de la humanidad compartida. Entonces voy a ponerlo y le voy a pedir a Macarena que me... Claudio, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? Que me recomendaban que para que se pudiera escuchar bien el audio, hay que cliquear una casilla que dice compartir audio de sistema. No solamente compartir el video, sino que compartir audio de sistema. Ajá, y eso lo hago en... Claro, tendrías que dejar de compartir, volver a compartir y cliquear que se escuche el audio del sistema. En Zoom tiene también esa modalidad, no sé si la has usado, es como parecida. Sí, en Zoom la conozco, pero aquí no la conozco. A ver, voy a dejar de... Intentémoslo. Como es más largo. Ya, probemos. Entonces aprieto compartir. Nuevamente. Ya. Aprietas compartir el escritorio y ahí tiene que haber una casilla que dice compartir el audio. No me apareció. Dame un segundito, voy a intentarlo de nuevo. A ver, ahí me sale escritorio, pero no me sale solo me sale escritorio. Claudio, me da la impresión de que estás desde un Mac y creo que Sí. el sistema del Mac es un poco más complejo, no es igual que en el Windows, así que probablemente no te aparezca. Por eso debe ser. No Sí. importa, no importa. Entonces, lo que podemos hacer es cerrar y si tenemos un tiempito vemos el video al final. O probemos si se ve y si no, vamos siendo muy flexibles. Si es que se ve, Podemos intentarlo. podemos intentarlo. Ustedes me dicen, ¿ya? Sí. De todas maneras. Ya, a ver. It's easy to put people. There's us, and there's them. ¿Se escucha o se The ve? high earners, and those just getting Escúchalo by. bien. Ya. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with.
Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex all week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Lo vimos perfecto, completo, se escuchó muy bien también y muy emocionante el video. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo creo, Macarena y amigos y amigas, que podemos ir cerrando por aquí, porque tengo más cosas, pero darían para mucho más tiempo. Y creo que el sentido de lo que quería transmitirle está también en ese videíto. Hoy día el tema de la humanidad compartida me parece además que en el contexto en el que estamos es más urgente que nunca. Hay muy poca investigación en este tema. Yo estoy tratando de impulsarla desde este rinconcito en que estoy, porque le veo la importancia que tiene. Y bueno, es parte de la autocompasión. Entonces eso quería compartirles y quizás escuchar a alguna voz o alguien que quiera resonar. Macarena. Claudio, hay algunas preguntas. Bueno, primero que todo, antes de pasar a las preguntas, agradecerte tu presentación muy bonita, muy sentida también. Estoy segura que para muchos en esta humanidad compartida ha sido así, que nos sentimos muy identificados con muchas cosas y estoy seguro que va a ser desde ahí un aporte también. Creo que es un tremendo aporte, así que también desde ahí estamos muy agradecidos que hayas venido con esta presentación. Y te quería compartir una pregunta que hace Macarena Ormeño. Me parece una súper buena pregunta. Dice, muchas veces lo que necesitamos tendemos a buscarlo o incluso a exigirlo afuera, a terceras personas. ¿De qué forma podríamos mejorar y dejar de esperar del resto lo que necesitamos y empezar a brindarnos a nosotros mismos eso que necesitamos? Muy buena pregunta. ¿De quién era? Macarena Ormeño. Vale. Aquí presente también la Maca. Gracias Macarena Ormeño. Es una muy buena pregunta. Bueno, da para mucho. Necesitaríamos un café para conversarla con tiempo, pero yo diría algo muy simple sobre ese punto, no para dar una respuesta en realidad, sino para conversarlo. Si no somos conscientes de lo que necesitamos, lo exigimos afuera, ¿no? Yo, si no soy consciente que necesito amor,
se lo exijo a mi pareja, a mis amigos. Estoy en un modo en piloto automático. Cuando tengo la posibilidad de darme cuenta de lo que necesito, se abren las puertas para que yo mismo pueda brindarme lo que necesito. O para pedírselo a otro, pero cuando yo pido de verdad, no una pregunta falsa. Una pregunta de verdad supone que el otro pueda decir que no. Entonces, cuando yo me pregunto qué necesito, estoy abriendo las puertas para hacerme responsable de lo que me pasa. Cuando no me pregunto, actúo en automático y le exijo al resto que me dé lo que necesito, porque me lo merezco o por cualquier razón. Entonces, la autocompasión es una invitación como a hacernos responsables de nosotros mismos. Súper buena respuesta. Yo creo que, o como dices tú, como invitación más que respuesta, una invitación a la reflexión y a ir cultivando cada vez más el ser más consciente. Muchas gracias, dice Macarena acá en el chat. Qué bueno, Macarena. Feliz del café, decía también, que feliz iba el café. Necesitamos que termine la pandemia para poder hacerlo. Y también estaban consultando por el video, pero aquí Joaquín lo pegó en el chat también. Antonella también tenía una pregunta, desde más o menos a mediados de la charla que tenía una pregunta y quedamos de decirla al final. Dice, ¿cómo podemos ser más autocompasivos con nosotros mismos teniendo en cuenta el contexto que viven algunas personas? Y acá tiene, por ejemplo, violencia, depresión, otros factores externos que influyen. Muy buena pregunta. Antonella, ¿no? Antonella, sí. Súper buena pregunta. Sí, yo diría que también para ponerlo sobre la mesa, no hay ni una respuesta en realidad, pero autocompasión no significa aceptarlo todo, ni siquiera significa ser blando. A veces la compasión tiene un lado de poner límites, porque la autocompasión implica el cuidado. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, que es un drama en nuestro país, la autocompasión no significa seguir manteniendo el círculo de la violencia y seguir haciendo caso omiso, sino que al contrario, la autocompasión significa darme cuenta de lo que pasa, aceptar que lo que pasa está pasando y no negarlo. De hecho, la violencia y el maltrato vienen de negar lo que pasa. Y desde el reconocimiento de lo que pasa, realizar alguna acción para cuidar. Entonces, ante situaciones contextuales de violencia, de maltrato o o no sé, de contextos donde se viven dificultades, la autocompasión no significa validar la violencia, al contrario, significa poner límites y cuidarme a mí y cuidar al otro. Por lo tanto, eso no lo puedo desarrollar mucho, pero la autocompasión es una fortaleza. A veces decir que no es muy autocompasivo o compasivo. Por ejemplo, si yo a mi hijo le digo no meta los dedos a la enchufa y lo hago desde el cuidado, estoy siendo compasivo, no estoy siendo violento. La violencia viene de querer dañar a otro. Entonces, no se contrapone a lo que plantea Antonella, creo yo. Claro, entiendo. Claudio, hay 3 preguntas más. No sé cómo estamos en los tiempos tuyos principalmente, porque si nosotros nos extendemos acá un poquitito no pasa nada, pero principalmente si es que tú pudieses responderlas, te las abro. Sí, démosle. ¿Sí? Ya. Fueron muchas en un momento. Mira, Marco dice, consulta tu opinión sobre los medicamentos antidepresivos. Dice, está un poco confundido, le han recomendado y le encantaría saber tu visión respecto a este tema, dice.
Yo creo que depende del caso particular. No creo que se pueda dar una receta para todos igual. Yo creo que los medicamentos antidepresivos pueden ser muy necesarios en ciertos momentos, porque regulan, como veíamos antes, te ayudan a regular el sistema que está biológicamente descompensado. Por ejemplo, los niveles de dopamina están muy bajos y el antidepresivo te ayuda a regularlo. Por supuesto, no es la solución definitiva a nada. Es solo una ayuda para que de ahí en adelante tú puedas desarrollar estrategias saludables para afrontar las dificultades, pero a veces una ayuda es muy necesaria porque hay una descompensación biológica. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre y cuando sea recomendado por un psiquiatra que tenga conocimiento de lo que pasa y ojalá también sea acompañado por psicoterapia, creo que está muy bien tener medicamentos, pero en ese contexto. Claro, súper, se entiende súper bien desde ahí. Macarena Hinrich dice, ¿cómo pasar de la empatía a la compasión para evitar los efectos negativos de la empatía y vivir más sanamente? Esa es la pregunta de otra tocaya, Macarena Hinrich. Macarena, yo creo que practicando la compasión y la autocompasión, yo creo que son prácticas. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí donde yo trabajo, tenemos talleres, y hay otros lugares también donde se hacen talleres de entrenamiento en autocompasión, en compasión. Yo creo que la mejor manera de incentivarlo y de tener esos efectos positivos, que también lo tiene la autoestima, pero que vimos que también tiene sus bemoles, es practicándolo, como encarnar. Y para eso, no sé, buscando a alguien que tenga un poquito de experiencia y que te pueda acompañar en la práctica, o leyendo y practicando los ejercicios que aparecen también ahí. Sí, de todas maneras, queda ahí abierta, yo creo, la invitación a todos los que quieran ir introduciéndose más en este tema. También, bueno, Claudio dio su apertura en ese sentido, y también desde la Dirección de Salud, de la Unidad de Salud de la DICE, también pueden acercarse a nosotros, en este caso, a mí particularmente, también tienen todos mi mail, y también puedo compartirles más información al respecto. Genial. Y la última pregunta, que también me parece súper buena, Claudio, dice, ¿cómo podríamos encontrar la línea entre ser autocompasivos y no ser autoindulgentes? Que es una pregunta que aparece mucho cuando hablamos del tema de autocompasión. Sí, es una tremenda pregunta. También da para otro café. Post-pandémico. Yo diría que lo clave está en el cuidado. La autoindulgencia es como un descuido. Es como que no me importa, ¿no? Como que me da lo mismo. Es como, nace de una emocionalidad, como, voy a ponerlo en las palabras que se me ocurren, ¿no? Como desde una emocionalidad depresiva. Sé que no son las mejores palabras, pero nace del descontento. La autocompasión nace de la motivación, de querer estar bien y de querer que los demás estén bien también. Entonces, la autocompasión es propositiva, es activa, me nutre. En cambio, la autoindulgencia me desgasta, me desconecta. La autocompasión conecta, la autoindulgencia desconecta. Me desconecta hasta de mí mismo la autoindulgencia. Ni siquiera me pregunto qué me pasa. Me da lo mismo. Entonces, parecen parecidas si uno lo mira desde afuera, pero en la profundidad son muy diferentes. Eso diría, no sé cómo lo escucha. Sí, a mí también me parece que se entiende bastante bien desde ahí, desde esa diferencia. Bueno, no hay más preguntas, están acá todos muy agradecidos, está aquí, todos ya están armando el café virtual, invitándote al café virtual, ya todos entusiasmados. Te agradecemos, Claudio, tu disposición, te pasaste de venir a esta actividad,
y todo lo que nos has presentado, de verdad están todos muy agradecidos. Acá me preguntan dónde poder leer un poco más. Podemos recomendarle tu libro de Humanidad Compartida, porque dicen, podemos leer, ¿dónde podemos encontrar libros respecto al tema para profundizar? El chat ya está como en llamas, ya no alcanzo a leer. Pero bueno, les recomendamos el libro de Claudio, Humanidad Compartida, que lo pueden encontrar, me imagino, en tu Instagram también aparece ahí donde acceder a los libros y todo. Sí, Así que por ahí lo pueden buscar, chicos. Y bueno, cualquier cosa dispuesta ahí también a que me puedan preguntar por mi mail, que todos tienen, porque les enviamos las invitaciones desde ahí. Y bueno, muchas gracias, Claudio, de nuevo. Muy contentos, de verdad, también todos acá en el equipo organizador, los estudiantes que participaron, los funcionarios, todos muy contentos y agradecidos de que hayas participado y que nos hayas llevado esta reflexión tan importante, sobre todo en este periodo. ¿Sí? Que yo creo que es un gran momento para ir introduciendo también cambios, que es lo que todos esperamos, ¿cierto? sí, muchas gracias Macarena por la invitación, por el espacio, gracias a todos por su tiempo, las personas que se sumaron. Y nada, realmente para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y compartir estas ideas. Así que nada, yo soy el agradecido y muy feliz en realidad de haber compartido este momento de esta mañana. Súper, súper. Entonces nos seguiremos viendo y ya tendremos que inventar el momento del café. Eso. Un gusto, entonces, cuídate, cuídense Gracias. todos, Vale. chicos, y bueno, invitados a seguir participando del seminario. Tenemos muchas actividades, así que atentos a los mails que les van llegando y los que puedan inscribirse en la lista de asistencia también. Un abrazo, Claudio, que estés muy bien y estamos en contacto entonces. Un abrazo. Listo. Chao, chao. La grabación va a quedar disponible, después la vamos a compartir para todos. Vamos a detener la grabación.